Bendito sea el nombre del Señor. Amén. A los que no lo hemos visto desde el año pasado, bendición en esta hora. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Dios es buena, iglesia. Amén. Dios tiene algo especial para nuestras vidas. ¿Usted lo cree? Amén. Durante este 2019 Dios tiene algo especial. Dios nos llama a caminar y a conocer a qué, al Dios sobrenatural. Pero para conocer al Dios sobrenatural necesitamos anhelarlo. Yo no puedo esperar conocer a alguien si yo no anhelo conocer a esa persona. Amén. En el caso de nuestros seres queridos, anhelamos a estar con nuestros seres queridos. Ese es nuestro deseo. Y quiero invitarlo a que abramos nuestras Biblias en el Salmo 42. Salmo 42. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Lo tenemos? ¿Qué tal si nos ponemos sobre nuestros pies y leemos los versículos, los dos primeros versículos? Gloria sea el nombre de Jesús. Como dice el título allí, dice, mi alma. Entonces cuando el salmista, hablando de David, está diciendo que mi alma tiene sed, es que él está anhelando. Ahora también nos da una referencia, pero lo vamos a ver más adelante. Dice así el Salmo 42, versículo 1. Como el cielo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Cuando vendré y me presentaré delante de Dios. Aleluya. Gracias te damos, Dios, por tu palabra, Padre Celestial. Señor, te pedimos, Dios de gloria, como dice los evangelios, que tú abras nuestro entendimiento, Espíritu Santo, para comprender tus verdades, Señor, registradas en tu palabra, Padre Celestial. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Este salmo tiene, allí dice, al músico principal, masquil de los hijos de Coré. Y los hijos de Coré, ¿quién eran los hijos de Coré según el relato bíblico? Los hijos de Coré, ¿te recuerdas cuando fueron a explorar la tierra? Que Moisés escogió a 12 príncipes. Amén. Entonces de esos príncipes, uno de esos príncipes que fue este señor mencionado aquí, Coré. Y Coré fue que murió bajo ¿qué? Bajo la ira de Dios, bajo el enojo de Dios murió Coré. Y eso lo vemos en Números 16, donde habla acerca de la rebelión. ¿Habla de la rebelión de qué? De Coré. Entonces, sabiendo eso, que él muere bajo la ira de Dios, pero lo que nos llama la atención es que dice los hijos de Coré. Y cuando nos está hablando de los hijos de Coré, está hablando de ese Coré que está mencionando en la Biblia, dándonos a comprender de que este salmo nos está enseñando que la gracia redentora de nuestro Señor Jesucristo, la gracia que Dios, que no importa lo que los padres hagan, no importa si hay una vida que cambia, hay una vida que se arrepiente, una vida que se ha transformado por el poder de Dios, Dios envía su gracia redentora para que pueda esa familia levantarse en el nombre del Señor. Ese es el amor de nuestro Dios. Es el amor de nuestro Dios Jesucristo, que aún en el último momento de nuestro derecho de cama, Dios pelea por la vida de esa persona. Ese es nuestro Señor. Y ahí este salmo nos enseña. Ahora, cuando usted dice, sí, pero ¿qué significa eso que masquil? Masquil es eso mismo, es una palabra que nos deriva de un salmo. Claro, que es un salmo que nos habla de un salmo que nos enseña. No tan solo que nos enseña, sino que le enseña a la persona la naturaleza del pecado. Le enseña la naturaleza del pecado, pero también le enseña ¿qué más le va a enseñar? Lo que sucede cuando nos escondemos de Dios. Nos enseña qué va a suceder. Nos enseña de que debemos reconocer quién es Dios. También nos enseña de qué sucede cuando abandonamos a Dios. Y también nos enseña cuando somos perdonados. ¿Dónde más nos registra este salmo, esta palabra masquil? Nos encontramos en el Salmo 84, donde habla acerca de la casa de Dios, donde dice que en la casa de Dios es donde el gorrión haya nido en la casa de Dios. Entonces, dándonos a entender de que en momentos de nuestras vidas, los salmos nos indican, nos enseñan y nos determinan una forma en la cual nosotros debemos de seguir los parámetros y las líneas que Dios quiere que nosotros sigamos en nuestras vidas. Ahora,
Cuando el salmista habla de ese anhelo, habla de sed, son imágenes de ¿qué? De que hay una sequía. Son imágenes de que nos habla de que hay una necesidad en la vida del salmista. Y a veces cuando la sequía es prolongada, aún los animales braman, aún, como dice el salmista, aún los animales claman por esa agua que en un momento determinado se le escapa o es ausente en ese momento. Miren lo que dice en Jeremías capítulo 14. Jeremías capítulo 14, quiero invitarlo a que me acompañen en ese pasaje. Miren lo que dice. Palabra de Jehová, lo tenemos. Dice, palabra de Jehová que vino, ¿qué dice? A Jeremías. ¿Con motivo de qué dice? ¿Con motivo de qué? De la sequía. Se enlutó Judá y sus puertas se desplomaron. Se sentaron en tristezas en tierra y subió el clamor a Jerusalén. No nobles enviados. Miren lo que dice el versículo 5. Aún las siervas en los campos parían y dejaban la cría porque ¿qué? No había hierba. Y los asnos monteses se ponían en las alturas, aspiraban el viento como chacales, sus ojos se ofuscaron porque ¿qué? No había hierba. Miren lo que dice Joel capítulo 1 versículo 20. Miren cómo lo dice. Dice, las bestias del campo bramarán a ti porque se secaron los arroyos de las aguas y fuego consumió las praderas del campo. La versión traducción viviente lo dice, hasta los animales salvajes claman a ti porque los arroyos se secaron y el fuego ha devorado los pastos del desierto. Ahora, el salmista está denotando que hay una situación en su vida, que hay una sequía en ese momento. Pero entonces, sabiendo que hay una sequía, tenemos que nosotros como hijos de Dios, tenemos que aprender a ¿qué? A cultivar el hambre y sed por Dios. Eso solamente se cultiva, eso no se logra de la noche a la mañana, o por una varita mágica, o porque hubo un viento que me tocó, que un toque de Dios. Tengo que cultivar el hambre y el sed del Señor. Y el siervo, cuando habla de ese momento de bramar por las aguas, nos está diciendo de que el agua es un elemento que es esencial en la vida de una persona, del ser humano, tanto de animales como del hombre, de la familia. Es un elemento importante. Es más, dicen que uno tiene que tomar, bueno, antes decían que tenía que tomar 8 aguas al día, creo que era más, creo que era un litro, no sé cuánto agua. Cuando yo estuve en Chiriquí, tengo por seguro que yo tomaba bastante agua, doblaba, porque la calor era intensa. Entonces había que hidratarse bastante. Había que hidratarse porque uno sentía de que a veces como que se estaba ahogando un poquito. Entonces cuando el salmista está hablando que el cielo brama por la corriente del agua, es porque está tipificando de que en nuestras vidas el agua va a refrescar y va a purificar en nuestras vidas la sequía que puede estar haciendo una sequía espiritual en nosotros. Entonces por eso el salmista habla como el cielo brama por la corriente. Entonces, al dejar de tener sed es prácticamente morir espiritualmente. Al dejar de tener sed, prácticamente le estoy diciendo a Dios, no quiero buscarte, no quiero llenarme de tu presencia, no quiero alimentarme de tu presencia, y voy a ir prácticamente ¿qué? A ir lentamente arrojándome a una muerte espiritual en nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a cuidarnos de las ansiedades de este mundo. Tenemos que aprender a cuidarnos de los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, los deseos de la carne. Tenemos que aprender a cuidarnos de esas cosas porque siempre van a estar latentes en nuestras vidas. Si permitimos de que el viejo hombre, si permitimos que la carne, la naturaleza humana en nuestra vida se levante, eso siempre va a estar allí contendiendo con el hombre. Por eso es importante de que debemos permitir que el Espíritu Santo de Dios sea el que nos dirija, sea el que nos guíe, sea el que me oriente, sea el que empiece a determinar en mi vida hacia dónde tengo que seguir. ¿Por qué? Porque Él necesita de que yo sea lleno, tenga hambre y me llene de esa agua que solamente la puede brindar la presencia de Dios, iglesia. Ahora, mire esto. Dios a través de su palabra nos enseña de que Él quiere tener compañerismo con nosotros, que quiere tener relación con nosotros, que Él ha puesto en nuestra vida una sed
especial en nuestro corazón, una sed especial. ¿Por qué? Por buscar de Dios. Amén. ¿Qué dice Mateo capítulo 5, versículo 6? Vamos a buscarlo. Vamos a buscar Mateo capítulo 5, versículo 6. La bienaventuranza, ¿recordarán? ¿Qué dice? Vamos a ver ahí. Versículo 6. ¿Lo tenemos? Gloria sea el nombre de Jesús. ¿Lo tenemos? Amén. Dice, bienaventurado lo que tienen, que dice, hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Ellos serán ¿qué? Entonces Dios me está enseñando de que aunque yo tenga sed y yo estoy buscando, Dios va a saciar mi necesidad espiritual primeramente, iglesia. Él la va a saciar. Siempre y cuando en mi vida, ¿qué? En pocas palabras, dice que Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia de Dios, iglesia. Entonces, en mi corazón, en mi anhelo, tengo que saber en ese momento de buscar de Dios. Entonces David estaba familiarizado ¿con qué? Con la figura del siervo, y su bramido, él estaba acostumbrado, porque era un hombre que estaba en los campos, estaba en las peñas, lo veía pastoreando y estaba acostumbrado a escuchar el siervo bramir. Ahora, en la Biblia, según la Biblia, el siervo es elogiado ¿por qué? Por ser ágil. Y lo encontramos en segunda de Samuel 22:34, cuando dice, quien hace mis pies como ¿qué dice? Como de siervas, y me hace estar firme en mis alturas, dice el libro de Samuel. Quien hace mis pies como de siervo, o sea que soy ágil, estoy firme, estoy fortalecido, pero siempre en mi vida tiene que determinarse una búsqueda de Dios. ¿Para que qué? Para que mis piernas puedan ser fortalecidas en medio de la presencia de Dios. En medio de esa búsqueda de Dios, mi vida tiene que estar ¿qué? Fortalecida. Es más, Isaías 35:6 dice, entonces, ¿qué dice? El cojo saltará como, dice, como el siervo, dice Isaías, como el siervo. Soy ágil, solamente la agilidad. Hebreo nos enseña de que debo despojarme de todo peso que me asedia para correr con paciencia la carrera. Yo no puedo correr, yo no puedo tener piernas ágiles si tengo peso en mi vida. Yo no puedo correr en mi vida con un peso, con una mochila. ¿Por qué? Porque no voy a poder aguantar. Porque no voy a poder seguir hacia adelante. Porque hay un peso en mi vida. Que dice Jesús, venid a mí los trabajados y los que cargados, que yo lo haré descansar. Lo haré descansar. Entonces, en mi vida necesito determinar de que para poder ser ágil y poder estar en las alturas con Dios, necesito despojarme del peso que me esté asediando en nosotros, en nuestra vida. ¿Cuáles son los pesos que nos están asediando, iglesia? ¿Cuáles son los pesos que pueden llegar a mi vida a hacerme tan pesado? A veces quizás no es algo físico, no es algo físico que está allí, una mochila o un saco de cemento, no, es algo tan sencillo a veces que en mi mente se transforma tan pesado que es difícil de lidiar, porque todavía no he comprendido de que toda carga debo llevárselo a Jesucristo de Nazaret, para que sea Él el que lleve mi carga. Además, el siervo es catalogado como entre los animales limpios. Ellos podían comer. Y el siervo, es más, en la corte de Salomón se comía la carne del siervo porque era sabrosa. Es más, yo conozco gente que me dice, no, yo como carne de verdad, es sabrosa. ¿Usted come carne de verdad? Yo decía, no, pues eso le pregunto porque es sabrosa. Yo nunca he comido. Pues dicen que es sabrosa. Es más, la Biblia me enseña que dice que es sabrosa porque el rey Salomón la comía en su corte. La comía en su corte. Es más, dice que también tenemos que ser tímido y cariñoso, como el siervo, porque eso lo encontramos en Proverbios 5:19. Mira lo que dice Proverbios 5. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Dice, como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias se satisfagan en todo tiempo y en su amor recréame siempre. Entonces, el siervo, la sierva, pero este siervo es con C, no con S. Sabemos de que nuestro Dios tiene el poder para hacernos, para entender que nosotros necesitamos ser como unos siervos. Ahora, así clama por mí el alma mía. Y bramar significa eso, es clamar por Dios.
Dios, es clamar por esa necesidad del Señor, de que necesito saber de que, por qué cosas tengo que clamar. O en otras palabras, ¿de qué tengo sed yo hoy? ¿De qué tengo sed? ¿Qué cosas son las que a mí me están llamando la atención para poder saciar la sed? ¿Serán cosas en el caminar del Señor, una búsqueda incansable de buscar del Señor cada día a través de su palabra, a través de una comunión? ¿Qué cosas yo tengo sed? Pero no tan solo de qué cosas tengo sed, sino qué cosas estoy buscando para aplacar esa sed. Miren, sabiendo cuáles sean mis prioridades, así va a ser mi búsqueda con el Señor. A veces yo puedo no poder tener claro mis prioridades. No tener claro mis prioridades, porque cuando no tengo claro mis prioridades, así mismo mi vida se va a enfocar de esa manera. De esa misma manera, mi forma de conducirme me va a llevar a que no tengo claro si Dios es primero. Porque voy a empezar a poner otras cosas por encima de Dios. Y cuando empiezo a poner otras cosas por encima de Dios, ya Dios no ocupa el primer lugar en mi vida. Ya Dios no ocupa el primer lugar como tiene que ocuparlo con toda mi mente. Amar a Dios con toda mi mente, con toda mi fuerza, con todo mi corazón. Porque empieza otras cosas empiezan a cautivar mi atención, empiezan a darme sed. Y como empiezan a darme sed, yo me voy a emprender, yo me voy a esforzar en que esas cosas que a Dios no le agrade sean las que empiecen a tener sed de mi vida. Ahora, el ciervo. Todos los animales tienen enemigos, y sus enemigos son los depredadores, león, lobos, en fin, innumerables. Pero cuando hay algo particular en los ciervos, cuando hay una época del celo, cuando está en la época del celo, ellos emanan un sudor, y ese sudor se puede, el viento lo lleva y sus depredadores que no pueden. Entonces, el ciervo, en este caso la hembra, ellos necesitan encontrar un lugar, encontrar una fuente, encontrar un estanque, un río, lo que sea, donde haya agua. ¿Para qué? Para ella poder sumergirse en el agua y el sudor se pueda disipar. Aleluya, iglesia, bendito. El que tenga oído por oír, oiga, aleluya. La Biblia me enseña, mi iglesia, bendito sea el nombre de Dios, que el símbolo del Espíritu Santo se llama ¿qué? Que es el agua. Hay diferentes símbolos, fuego, la nube, el viento, pero en este caso el salmista está hablando de agua. Así que como creyente, para poder yo empezar a entender y sumergirme en lo que Dios quiere que yo me tenga que sumergir, yo tengo que permitir eso, sumergirme. ¿Para qué? Para que ninguna tentación, para ninguna circunstancia que venga a mi vida me pueda aniquilarme. Sumergirme en el río de Dios, sumergirme en el proceso de Dios. ¿Para qué? Porque es necesario. ¿Para qué? Para sostener mi vida. Es más, el agua es necesaria para sostener la vida. Nadie puede vivir sin agua. Usted puede vivir, es más, para todo. Para tomar, usted puede tomar toda la soda del mundo, toda la chicha del mundo, todo lo que usted quiera, todo el fresco, todo lo que usted quiera, usted lo puede tomar. Pero sin agua nadie puede vivir. Y en verano hay que tomar más, puede tomar todos los jugos que usted quiera, pero no hay nada como el agua, porque el agua ¿qué? Hidrata, el agua ayuda a sostener la vida, iglesia. Entonces, en medio de esa vida del cielo que se sumerge en el río para que los enemigos no puedan olfatearnos, necesitamos sumergirnos nosotros como creyentes para que ninguna tentación en nuestra vida, los deseos de la carne, los deseos de la vida de los ojos, la vanagloria de la vida, venga y se apropie de nuestra vida, y entonces nosotros podamos empezar a conocer a Dios sobrenatural. Otra cosa, el pueblo de Israel era un pueblo de fiesta. Es más, la Biblia habla acerca de una fiesta llamada la fiesta de los tabernáculos. En esa fiesta de los tabernáculos era una de las tres grandes fiestas de los pueblos de Israel. Uno era la Pascua, dos era la fiesta de la semana, como la fiesta de Pentecostés, y la tercera era la fiesta de los tabernáculos. Entonces, en medio de ese sacrificio, que cuando ellos ¿qué hacían? Solamente iban los varones
a empezar a medio de esa fiesta, concurrieron los varones allí y empezaban y hacían todos los sacrificios en medio del altar. Después de que ellos fueron llevados cautivos y después que pasó ese tiempo de cautiverio, el pueblo de Israel empezó a agregarle a esa ceremonia, esa fiesta de los tabernáculos, empezaron a derramar sobre el cuerpo del sacrificio, empezaron a derramar agua mezclada con vino, iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Solamente en mi vida, iglesia, solamente en mi vida es a través del Espíritu Santo en el cual yo voy a poder permitir de que todo lo que hay en mi vida yo pueda renunciar. Es a través del Espíritu Santo. Por eso que el pueblo de Israel, derramaba agua con vino en medio del sacrificio. En medio del sacrificio no tan solo eso, sino que ellos recitaban en Isaías capítulo 12, versículo 10, lo recitaban y decía: sacaréis agua del pozo de la fuente de salvación, dando a entender y recordando lo que Dios había hecho en la vida del pueblo de Israel cuando estaba en cautiverio, cuando estaba a través de Egipto, cuando estaba en el desierto y todo lo que conllevó. En mi vida necesito, iglesia, permitirle de que el Espíritu Santo de Dios derrame de su presencia, derrame de mi vida, el Espíritu Santo derrame de esa dirección, de ese mover, de esa nube de gloria en mi vida, para poder saber de que Él tiene cuidado de mi vida, porque estoy bajo su cobertura, estoy bajo su sombra, estoy bajo su parámetro de protección, de seguridad en mi vida. Pero si me salgo de eso, ¿qué va a suceder? En mi vida no voy a tener una cobertura. Hay más. El agua refresca y apaga la sed. Pero mira lo que dice Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. Lo que dice Juan capítulo 4. Mira lo que dice. 4:14. Gloria sea el nombre de Jesús. Juan 14. Este es el pasaje de Nicodemo. Juan 4. ¿Lo tenemos? Amén. Dice: mas el que bebiere, ¿qué dice? Del agua que yo le daré, que dice, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será que de él una, que dice, una fuente de agua que sale para vida eterna. Una fuente de agua que sale para vida eterna. Entonces, en medio de nuestras vidas, dice, pero vamos a buscar en Juan capítulo 7, versículo 37. Miren lo que dice Juan capítulo 7, versículo 37. A Nicodemo le está diciendo que hay una fuente. Pero miren lo que dice el mismo Jesús en el capítulo 7, versículo 37. Miren lo que dice aquí. 7:37. ¿Lo tenemos? Juan 7:37. Dice así: en el último y gran día, que dice, de la fiesta. ¿Qué fiesta está hablando Jesús aquí? Es la fiesta que le estoy mencionando, la fiesta de los tabernáculos. Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene, que dice, sed de mí, que dice, venga a mí y beba. Y el que cree, dice, y el que cree en mí, como dice la escritura, que dice, de su interior, ¿qué va a correr de su interior? Ríos de agua viva. Mire, con Nicodemo, que le dijo, una fuente. Pero aquí el mismo Jesús dice, va a ser ríos de agua viva. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, iglesia, bendito, cuando está hablando con Nicodemo, una fuente, cuando nosotros decimos, sí, Señor, yo te acepto como mi Señor y Salvador, allí automáticamente nuestra vida se transforma como una fuente de agua. Bendito sea el nombre del Señor. Pero a medida que nosotros vayamos caminando en el Señor, paso a paso allí, aleluya, poco a poco, no con tanta corredera, paso a paso, lento pero seguro, iglesia, ¿qué va a suceder? Yo voy a alcanzar la plenitud de Dios. Y cuando la Biblia me habla de plenitud de Dios, me está hablando de que Él cuida de mí, en pocas palabras, de que va a ser próspero mi camino, iglesia, aleluya. Por eso es importante sumergirme en el agua, ríos de agua viva salen en nuestras vidas. El mismo Jesús, ríos de agua viva. La plenitud de Cristo
en una vida llena del Espíritu Santo. Llena del Espíritu Santo. Entonces, el agua cuando llega a nuestra vida, que es símbolo del Espíritu Santo, viene a darnos vida. Viene a darnos vida. Ya no somos muertos, ya no somos apagaditos, ya no somos, mire. Esto no es de temperamentos. Sanguíneo, colérico, melancólico y flemático. Pero en esto no conlleva que de temperamento, que porque yo soy flema, que yo soy pastoso y que... No. Cuando es río, cuando el Espíritu Santo de Dios tiene que activar la iglesia, el más pastoso se va a activar, bendito sea, porque es río de agua viva. ¿Río de qué? De agua viva. Lo que se mueve en mi interior, lo que me va a hacer alcanzar lo que Dios tiene para mi vida, iglesia. Bendito sea el nombre. Alcanzar lo que Él nos ha prometido. Alcanzarlo en nosotros. Miren, el agua aparece para dar vida donde hay muerte, iglesia. Amén. Miren, vamos a buscar allá en 2 de Reyes, capítulo 3. 2 de Reyes, capítulo 3. 2 de Reyes, capítulo 3. Aleluya. 2 de Reyes, capítulo 3. ¿Lo tenemos? ¿Qué dice el versículo 20? Lo leo. Aquí había una situación, Eliseo, una victoria con los moabitas, pero miren cómo dice el escritor. Cuando todos los de Moab oyeron que los reyes subían a pelear contra ellos, se juntaron desde los que apenas podían ceñir armadura en adelante y se pusieron ¿en qué? En la frontera. Cuando se levantaron ¿qué? Por la mañana, ¿qué dice? Y brilló, ¿qué dice? El sol. ¿Brilló el sol sobre qué? Sobre las aguas. Y vieron los de Moab desde lejos las aguas rojas. ¿Qué dice? Las aguas rojas como de sangre. Dijeron, esto es sangre, la espada de los reyes que se han vuelto uno contra otro. Ha dado muerto a su compañero, ahora pues Moab el botín. Pero cuando llegaron al campamento de Israel, se levantaron los israelitas y atacaron de Moab, los cuales huyeron delante de ellos, pero los persiguieron matándolos a los de Moab. Iglesia, bendito sea el nombre de Dios. Dios cuando nos mira a nosotros, nos mira a través de la sangre de Cristo Jesús en nosotros, iglesia. Es Jesucristo lo que nos mira, es el sacrificio de Jesús en nuestra vida, lo que nos permite poder ¿qué? Entrar a su presencia, aleluya. Es más, estamos recién de pasar la Navidad. Jesús vino a establecer una relación con el Señor. ¿Usted sabe algo? ¿Usted recuerda a la reina Esther? Cuando hubo un decreto que los judíos y fue a Mardoqueo a decirle pasa esto y ella, bueno, no, yo no puedo hacer. Es más, usted conoce la historia. Y Esther se preparó para ir delante del rey aunque le costara la vida. Pero ¿cómo se preparó Esther? ¿Cómo se preparó? ¿Se preparó con qué? Eso yo lo enseñé aquí. Se preparó con aceite. Con aceite, iglesia. ¿Qué es el aceite en nuestras vidas? ¿No es símbolo del Espíritu Santo de Dios? Entonces, cuando el rey vio a Esther, ¿qué hizo el rey? Aleluya. ¿Qué hizo el rey? Le extendió el cetro. ¿Y qué le dijo? Dite cuál es tu petición. Hebreo no me enseña a mí que nos acerquemos al trono de la gracia para encontrar misericordia y oportuno socorro. En pocas palabras, que si Dios está sentado en su trono, Dios está extendiendo su cetro y diciéndonos cuál es tu petición en esta noche, iglesia. ¿Cuál es tu petición? Dios está oyendo, está su oído abierto para decirnos cuál es tu petición. El cetro está extendido en esta noche para decirle, quiero hacer tu petición, quiero cumplir tu petición. Solamente cree en esta hora. Necesitamos saberlo, comprenderlo. Ahora, Ezequiel capítulo 47. Ezequiel capítulo 47. Miren. Iglesia, necesitamos introducirnos en el río de Dios. Amén. Ezequiel capítulo 47.
Ezequiel se le conoce como el profeta de la gloria de Dios. Ezequiel tuvo algunas visiones cuando comienza el libro acerca de cómo la gloria de Dios abandonaba el templo. Pero estos pasajes desde el capítulo, prácticamente como del capítulo 38 al 48, 47, 48, prácticamente está diciendo cómo la gloria de Dios va a regresar nuevamente al templo, cómo la gloria de Dios iba a regresar nuevamente al templo. Y como iba a regresar nuevamente al templo, miren lo que dice Dios a Ezequiel. Miren, lo tenemos 47, versículo 1. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían debajo del umbral de la casa. ¿Qué salían debajo del umbral de la casa? Aguas que salían hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo quedar la vuelta por el camino exterior. Fuera de la puerta, ¿qué dice? Fuera de la puerta, el camino al que mira al oriente, y vi que las aguas, ¿qué dice? Salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordero en su mano, y midió mi codo y me hizo pasar, ¿qué dice? Pasar las aguas, ¿hasta dónde? Hasta los tobillos. ¿Pero qué hizo el varón? Sacó, ¿qué dice? Un cordero en su mano y midió 1000 codos. Y me hizo llevar, ¿qué? Hasta los tobillos. Vamos a seguir leyendo. Me midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta, ¿qué dice? Hasta la rodilla. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y era ya un río que ya yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar, ¿qué? Sino que a nada. ¿Qué quiere decirle con esto, iglesia? Hay creyentes que solamente quieren vivir por etapas en su vida, o simplemente niveles. La Biblia me habla de poder llegar a la estatura del varón perfecto. Hay unos que se van a quedar hasta los tobillos, porque hasta allí quieren llegar. Van a llegar hasta los tobillos, y cuando llegan a los tobillos, cuando usted se mete en un río, un agua, usted automáticamente, su cuerpo se aclimata a la temperatura que está el agua, automáticamente. Y puede sentir de que hasta allí estoy bien, hasta ahí, qué bien, me siento bien, mira, es chévere, fresco. Nosotros hicimos, yo fui acompañando a los muchachos a un paseo allá por el interior. Yo me metía, el agua estaba bien fría, yo me metía hasta los tobillos. Ya automáticamente mi cuerpo se aclimató a la temperatura, se aclimató. Entonces, el pasaje me está diciendo de que hasta los tobillos, que así hay creyentes que pasan su vida en ese proceso, hasta el tobillo. 5, 6, 7 años, 10 años, se quedan hasta los tobillos, porque hasta allí consideran de que Dios los ha llamado. Hay otros que llegan hasta las rodillas. Pero Dios nos está llamando, iglesia, a que nos introduzcamos en el río de Dios. Dios nos está llamando a que nosotros empezamos a sumergirnos en el río de Dios. Es más, Dios nos está llamando a que boguemos más adentro. Que no nos cansemos, que no nos dediquemos, que no nos conformemos con estar en los tobillos. Que no nos conformemos a estar en las rodillas o en la cintura, sino que nos sumerjamos en el río de Dios. Porque Dios tiene una promesa para cada uno de nosotros. Dios tiene una petición para cada uno de nosotros, iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Necesitamos introducirnos en ese río que Dios nos está llamando. Introducirnos en el río que Dios está dando a nuestras vidas. Pero solamente los que anhelen y tengan sed y hambre de Dios van a introducirse en lo que Dios quiere hacer. Ahora, usted sabe que el agua aporta plenitud, aporta abundancia, y también el agua derrama olas de bendición en nuestras vidas. A través, ¿qué dice Juan capítulo 10, versículo 9? Mire esto. Juan 10. Juan 10, 9. Dice así. Jesús dice:
Yo soy, ¿qué dice? La puerta. Será salvo. ¿Y qué dice? Y saldrá. ¿Y qué dice? Qué bueno que dice Jesús, yo soy la puerta, y el que por mí, ¿qué? Entrará y saldrá y hallará. Y al hablar de pasto, ¿de qué nos estará hablando la Escritura? ¿No nos estará hablando de provisión para nuestras vidas? ¿No nos estará hablando de que Dios está determinando, de que tiene cuidado de nuestras necesidades? Dios no nos estará hablando de eso, iglesia. Y entonces más adelante dice que y el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan ¿qué? En abundancia. Aleluya, bendito. Jesús es la puerta de salvación para nuestra vida, iglesia. Aleluya. Él es la puerta y necesitamos entrar en esa puerta. Necesitamos entrar. ¿Usted sabe qué? Solamente se puede entrar en esa puerta por obediencia. Amén. Es por obediencia. ¿Cómo por obediencia? Si es por obediencia, eso lo vamos a ver. Es más, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, Jesús dice, he aquí yo estoy a la puerta. ¿Y qué dice? Y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, dice, entraré a él y cenaré con él. ¿Y qué dice? Y él conmigo. Jesús es la puerta. Queremos entrar, solamente soy yo el que decido si entro. Si permito que Jesús entre. Soy yo, más nadie. Soy yo el único que va a permitir que Jesús entre. Es más, en el Salmo 121, versículo 8 dice, Jehová ¿qué? Guardará ¿qué? Mi salida y mi entrada, desde ahora y para siempre. Porque Jesús es la puerta. Yo soy el que obedezco. Yo soy el que tengo que permitir de que Dios. Es más, en Deuteronomio capítulo 28, versículo 6 dice, bendito sea tu entrar y bendito sea tu salida. Desde ahora. Él va a bendecir mi entrada. Otro pasaje. Usted recuerda el pasaje de la viuda, el aceite de la viuda, que habían ido. Se las encontramos en 2 de Reyes capítulo 4. Vamos a buscarlo. 2 de Reyes capítulo 4. 2 de Reyes capítulo 4. Dice así, el aceite de la viuda. ¿Lo tenemos? ¿Qué dice el versículo? Vamos a leer el versículo 1. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ¿qué dice? Ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos mismos por siervo. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame, ¿qué dice? Declárame, ¿qué tienes? Y ella dijo, tu siervo, ¿qué dice? Tu sierva, perdón, ninguna cosa tiene en casa, sino que dice, una vasija de aceite. Y el que le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todo. Ahora bien, antes de llegar allá, ella fue ¿dónde? A donde el hombre de Dios. Ella fue donde el hombre de Dios a buscarle la provisión. Pero, ¿y qué le preguntó el hombre de Dios? ¿Qué es lo que tienes? Y ella dijo, no tengo, ¿qué dijo? No tengo nada, solo una vasija de aceite, solamente. Iglesia, nuestra mente no puede ser escasa. Nuestra mente no puede ser escasa, iglesia. Esta mujer pensaba de que no tenía nada, solamente y tomó como insignificante, no solamente tengo esa vasija de aceite, solamente tengo eso. Ay, no, eso no sirve, eso ahí. ¿Pero qué? Dándome a entender de que en su mente había una mente limitada. Había una mente escasa, una mente que no sabía en quién estaba. Pero el profeta le enseña algo. Para Dios siempre tenemos algo que darle. Siempre tenemos algo que darle a Dios. Nosotros podemos pensar que no tenemos nada, pero siempre tenemos algo que darle para nuestro Dios, iglesia. Siempre hay algo que darle para nuestro Dios. Por eso es importante que nuestra mente tiene que ser transformada bajo el poder del Espíritu Santo de Dios. Tenemos que ser transformados. Tenemos que ser transformados. ¿Por qué tiene que ser transformado? Porque en medio de esa transformación ya yo no pensaré terrenalmente, sino pensaré celestialmente. Pensaré que como hijo del reino, aleluya, pensaré de esa manera.
¿qué le dijo el profeta? Ok, ve y pídela. Dice, ve y pide para tu vasija prestada. Esta mujer fue, le dijo, ve, pide a tu vasija, a tu vecino, perdón, la vasija. Y no tan solo se quedó ahí, sino dice, entra luego y dice, y enciérrate tú y tus hijos y echa todas las vasijas. Ahora, para usted poderse encerrar en un lugar, ¿qué usted tiene que hacer? Si usted se va a encerrar en una habitación, ¿qué usted tiene que hacer? Entrar y cerrar el cuarto. Porque si yo dejo la puerta abierta, no estoy encerrado porque cualquiera puede entrar, ¿sí o no? Amén. Entonces, esta mujer le tuvo obediencia al hombre de Dios. A veces yo no puedo permitir, a veces yo no puedo pensar de que quiero recibir el milagro de Dios en mi vida y no tengo obediencia, en este caso al ángel de la iglesia. A veces quiero recibir la dirección, quiero recibir ese milagro que Dios está diciendo. Y el ángel de la iglesia te dice, haz esto. Empieza a hacer esto, empieza a orar de esta manera. ¿Pero qué? No, yo lo quiero hacer a mi manera. Pero la Biblia me enseña de que esta mujer no lo hizo a su manera, sino lo hizo a la manera que el profeta de Dios le dijo, iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, de acuerdo a lo que el profeta, entonces ella empezó a ver ¿qué? Empezó a ver, iba a ver las maravillas de Dios. ¿Pero qué dijo? Cierra la puerta. ¿Pero por qué el profeta le dijo cierra la puerta? ¿Por qué no le dijo, hey, lleva la vasija y empieza? ¿Cuál era la condición del pueblo de Israel en ese momento? Había apostasía. La gente hacía lo que mejor le pareciera. Había duda, había idolatría, había diferentes circunstancias que hacían de que se habían olvidado de Dios. Se habían olvidado de Dios. Entonces, el profeta dice, cierra la puerta. En mi vida, iglesia, yo necesito cerrar la puerta a las cosas que Dios me está diciendo que debo de renunciar. Yo tengo que cerrar la puerta a la duda. Tengo que cerrar la puerta a la falta de fe. Tengo que cerrar la duda a aquellas cosas que Dios a través del Espíritu Santo me está diciendo que hay en mi corazón. Tengo que cerrar la puerta. ¿Para qué? Para que ellas no entren en mi corazón. Para que ellas no sean las que dominen mi vida. Necesito cerrar la puerta para no darle acceso. A veces hay personas que abren la puerta y se introducen cosas en su vida. Y cuando digo se introducen cosas, llámelo demonio, llámelo rencor, llámelo odio, llámelo como usted quiera llamarlo en esta hora. Pero yo como creyente, yo no puedo permitir que esas cosas entren en mi vida. Yo no puedo permitir que esas cosas, por eso tengo que cerrar la puerta, iglesia. Cerrar la puerta. Jesús en los evangelios nos habló algo acerca de la puerta a la hora de orar. Vamos a buscar Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Mateo 6. Gloria sea el nombre de Jesús. Lo tenemos. Lo tenemos. Aleluya. Bueno, yo no lo tengo. ¿Qué dice Mateo capítulo 6, versículo 5? Y cuando ores, ¿qué dice? No seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Qué dice el 6? Mas tú cuando ores, ¿qué dice? Entra en tu aposento. ¿Y qué dice? Cierra la puerta. Cierra la puerta, iglesia. Tenemos que cerrar la puerta. Ahora, cuando esta mujer viuda cerró la puerta, ¿quién estaba adentro? Ella y sus hijos. ¿Quién dice? Más nadie. ¿Correcto? ¿Están de acuerdo conmigo? Solo ella. Entonces este milagro fue en privado, ¿sí o no? Solamente ella fue en privado. Más nadie se dio cuenta de ese milagro. Pero ¿qué es lo que nos llama la atención? Que este milagro fue introducido aquí en la Biblia para que nosotros comprendiéramos y supiéramos de que Dios hizo unas maravillas en lo privado. Aleluya. En pocas palabras que quiero decir la iglesia, que lo que yo oro en privado, Dios lo va a hacer notorio en público. ¿Para qué? Para demostrar a las personas que sus maravillas están conmigo, iglesia. Amén. Que su obra, que su grandeza, que su mano poderosa está con mi vida.
privado. En privado. Fue un hecho público la provisión de esta casa. Dios va a hacer público tu provisión. Dios va a hacer público tu promesa, tu petición. Dios lo va a hacer público para aquellos que te denigran, para aquellos que siempre cuestionan. Dios va a demostrar de que Dios tiene poder sobre la vida de aquella persona que se introduce en el río de Dios, iglesia. Otra cosa. En este caso, la Biblia habla de que había una sequía. Entonces, cuando hay sequía, los ríos se secan. Entonces, cuando los ríos se secan, ¿cómo va a ser el siervo para poder despistar a sus depredadores? Hay otra opción. Hay una planta que se llama colirio, y ellos llegan y se frotan con ese colirio para despistar también a sus enemigos y puedan oler ¿qué? La fragancia del colirio. La Biblia también me habla acerca del colirio. Vamos a buscar en Apocalipsis capítulo 3, versículo 18. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 18. ¿Lo tenemos? Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres, que dice, oro refinado en fuego, Espíritu Santo, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, y no se descubra que la vergüenza de tu desnudez, perdón. ¿Y qué le dice? Y unge tus ojos, ¿qué? ¿Para qué? ¿Quién es el que nos enseña? ¿Quién es el que nos redarguye? ¿Quién es el que nos convence? ¿Quién es el que permite que en nuestras vidas veamos algunas circunstancias que quieran venir en contra de nosotros para prevenirnos? ¿No se llama Espíritu Santo, iglesia? Entonces el Espíritu Santo está en nuestras vidas para que en nuestras vistas empecemos a abrir nuestra mirada espiritual. Empecemos a abrir nuestra mirada que Dios está haciendo. Ver las cosas que quieran venir en contra de nuestra vida. Dios había puesto unas cosas en mi corazón durante todo este tiempo. Yo simplemente, y recuerdo otra cosa, iglesia, no todas las peticiones se dicen solamente Dios. Recuerde cómo decía María, y María guardaba todas las cosas en su corazón. ¿Y usted sabe qué? Yo dije, ¿será cosa mía Dios? Pero Dios me ha dado la razón. Dios poder querer y el hacer. Y a veces son cosas que puedan venir en nuestra vida a dañar nuestras vidas. Pero Dios, cuando permitimos de que Dios tenga cuidado de nosotros, cuando sea Dios el que pelea por nosotros, la iglesia, bendito sea el nombre del Señor, el Espíritu Santo me va a enseñar a mí cuál es mi condición. Y cuando yo entro en ese panorama, en esa cobertura del Espíritu Santo de Dios, yo voy a poder alcanzar las promesas que Dios tiene para mi vida. La voy a alcanzar, pero solamente la voy a alcanzar a través de la persona del Espíritu Santo que me dirija a poder encaminar mi vida a que Jesucristo sea el centro de mi corazón, a que sea Jesucristo el centro de mi vida. ¿Para qué? Para que Él y mi vida y cada uno de nosotros y mi familia podamos ¿qué? Decirle de que Dios es bueno en cada momento de nuestra vida y que Él es nuestro pastor y que nada nos faltará, iglesia. Necesitamos permitirlo de que el Espíritu Santo le entregue en nuestra vida el colirio para poder ver lo que Dios quiere que nosotros veamos. Necesitamos permitir que ese colirio allí, esa masa, esa cataplasma que podamos ponernos en nuestra mirada espiritual para poder empezar a ver ¿qué? Las maravillas, las señales y los prodigios que Dios tiene para cada uno de nosotros. Vamos a permitirle que Dios a través de su Espíritu Santo nos empiece a encaminar, nos empiece a introducirnos y empiece a quitar cualquier escama que pueda haber en nuestros ojos o en nuestro corazón, para que sea Él el que nos reine, para que sea Él el que reine en nuestras vidas, para que sea el Rey que reine en cada uno de nosotros, iglesia. Vamos a permitirle, vamos a permitir a Dios
Vamos a hacer que Dios en este año 2019 nosotros podamos experimentar al Dios sobrenatural. Empecemos a ver al Dios sobrenatural de una u otra manera en nuestra vida, en todas las cosas, en salud, en alma, y también que prospere mi entorno, que prospere mi capacidad, que prospere mi capacidad financiera en mi vida, en mi familia también. Porque Dios, recuerden de que Dios siempre bendice integralmente, en lo espiritual, en la salud, pero también en los aspectos, en las necesidades que yo tengo que tener. Recuerda que entrará, yo soy la puerta, ellos entrarán y saldrán y hallarán pasto, dice la Escritura. Amén. Aleluya, iglesia. Creamos en esta hora. Creamos en cada momento de nuestra vida de que Dios tiene el cuidado de cada una de nuestras peticiones en nuestra vida. Solamente vamos a permitir a Dios que lo ponga. Nosotros ponerlos ¿qué? En el altar de Dios, en el trono de Dios, para encontrar misericordia y lo oportuno socorro. Lo invito a ponerse sobre sus pies en esta hora, iglesia, y vamos a presentar nuestras vidas delante del Señor y decirle al Señor que nos ayude, decirle al Señor que sea el que nos levante, decirle al Señor que sea el que nos oriente, que nos guíe a cada momento de nuestras vidas. Bendito sea el nombre